En un pequeño valle rodeado de montañas y árboles frondosos, existía una aldea tranquila llamada Quale. Allí vivía un joven llamado Nilan. Él era un muchacho honesto, trabajador y de buen corazón. Pero había algo que le robaba la paz y tranquilidad, no podía evitar compararse con los demás. Cada vez que veía a su amigo Surya, el mejor estudiante de la escuela, pensaba en silencio. Ojalá fuera tan inteligente como él. Cuando pasaba frente a la casa de su vecino Avi, que vivía rodeado de lujos y comodidades, murmuraba para sí. Ojalá tuviera tanta riqueza como él. Incluso cuando veía a un niño correr más rápido en los juegos, sentía una punzada en el pecho y pensaba. Ojalá pudiera moverme tan veloz como él. Sin darse cuenta, Nilan empezó a vivir más en los deseos de los demás que en su propia realidad. Su mente vivía llena de dudas y frustraciones. Ya no lograba concentrarse en los estudios como antes y sus ganas de esforzarse comenzaban a apagarse. Día tras día, su corazón se hundía un poco más en la tristeza. Nilan no comprendía por qué, a pesar de intentarlo tanto, siempre sentía que no era suficiente. Como si sus esfuerzos no tuvieran valor, simplemente porque no brillaban como los de otros. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por los senderos de la aldea, Nilan vio a un grupo de personas reunidas en la plaza. Al acercarse, escuchó que hablaban de un sabio que había llegado desde tierras lejanas. Decían que tenía el don de ver más allá de las palabras y que ayudaba a las personas a encontrar claridad en su corazón. Movido por la curiosidad y una necesidad que no sabía cómo nombrar, Nilan decidió buscarlo. Luego de varias horas, lo encontró sentado bajo un árbol, rodeado por el murmullo tranquilo de las hojas y la atención serena de los aldeanos. Se acercó con timidez, se sentó a su lado, y después de un silencio breve, dijo con la voz entrecortada. Trabajo con todo mi esfuerzo, pero cada vez que veo a alguien mejor que yo, me siento pequeño. Como si nunca pudiera llegar a ser suficiente. ¿Por qué me siento así, sabio? ¿Cómo puedo dejar de cargar con esta tristeza? El anciano lo miró con ternura, sin prisa, y le respondió con suavidad. Ven mañana al amanecer al árbol más antiguo del jardín del templo. Allí hallarás lo que buscas. Nilan bajó la cabeza en señal de respeto. No entendía del todo sus palabras, pero había algo en su mirada que le transmitía calma. Así que aceptó sin hacer más preguntas. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún se vestía con tonos dorados, Nilan caminó hacia el jardín del templo. Allí, bajo la sombra de un viejo árbol de ramas anchas y raíces profundas, lo esperaba el sabio, sentado como si llevara siglos en ese lugar. Nilan se acercó y se sentó a su lado en silencio, y entonces, el sabio cerró los ojos por un instante, como si escuchara un lenguaje que Nilan aún no podía comprender. Luego, con voz pausada, le dijo. Mira con atención este jardín. Y dime, ¿qué ves? Nilan alzó la mirada. El sol se filtraba entre las ramas y el aire olía a tierra húmeda. Observó en silencio y respondió. Veo árboles de todo tipo. Algunos son muy altos, otros bajitos. Algunos están llenos de frutos, otros apenas tienen hojas. Aquel sabio sonrió con ternura. Imagina por un momento que este árbol de mango empieza a quejarse porque no puede alcanzar la altura de un cocotero. O que el cocotero se siente triste porque sus frutos no son tan dulces como los del mango. ¿Te parece lógico? Nilan frunció el ceño, reflexionando, y negó con la cabeza. No, en verdad sería absurdo. Cada uno tiene lo suyo. No tiene sentido que se comparen. El sabio asintió lentamente y volvió a preguntarle. Entonces, dime ahora. ¿Cómo ves este bosque? Nilan se tomó un momento. Su mirada se llenó de una nueva claridad.
Es hermoso, tan diverso, todo pareciera estar en equilibrio. El anciano lo miró fijamente, con una mirada profunda, como si esa respuesta abriera una puerta invisible. Esa, Nilan, es una de las grandes verdades de la vida. Cada árbol fue creado con un propósito único. Como el mango da su dulzura, el cocotero se alza hacia el cielo con fuerza. Realmente son distintos, sí, pero ambos son necesarios, ambos tienen valor. El silencio que siguió no era incómodo. Pues era un silencio que enseñaba una reflexión. Y por primera vez, Nilan sintió que dentro de él algo empezaba a acomodarse. Como si las piezas de un rompecabezas, al fin, comenzaran a encajar. Aunque las palabras del sabio habían tocado algo dentro de él, Nilan aún sentía una pequeña nube de duda flotando en su pecho. El sabio lo notó, y con una leve sonrisa le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron en silencio hasta un estanque rodeado de flores silvestres. El agua era clara, y en su superficie se dibujaban reflejos dorados del sol. Bajo el agua, nadaban peces de distintos colores, moviéndose con gracia entre las sombras de las piedras. El sabio se detuvo y señaló hacia un árbol cercano, donde un ave de plumaje brillante cantaba desde una rama alta. Dime, Nilan, dijo el anciano con voz serena, ¿sería justo que uno de esos peces se sintiera triste por no poder volar como ese pájaro? Nilan miró al ave, luego al agua, y comprendió de inmediato. No, maestro, respondió suavemente. El pez nació para nadar. Y el pájaro, para volar. El sabio asintió, y con una dulzura que acariciaba el alma, dijo. Entonces, ¿por qué insistes en desear las alas de otros, si tú también tienes un don que espera ser descubierto? Tu camino no está escrito en comparación, sino en autenticidad. Dentro de ti, hay talentos que nadie más posee. Y solo tú puedes hacerlos florecer. Esas palabras se alojaron en el corazón de Nilan, como una semilla en tierra fértil. Por primera vez, entendió que su valor no dependía de parecerse a otros, sino de abrazar lo que ya habitaba en su interior. Comprendió que la comparación le robaba la luz, pero el autoconocimiento se la devolvía. Desde aquel día, Nilan comenzó a mirar hacia adentro. En lugar de preguntarse qué le faltaba, empezó a descubrir lo que lo hacía único. Y al trabajar desde esa verdad, sintió una paz que nunca antes había conocido. Poco a poco, su confianza floreció, como un brote que crece sin prisa pero con firmeza. Su mirada, antes nublada por la duda, se volvió más clara. Y la vida, empezó a sentirse más suya. Pasaron los años, y Nilan, aquel joven que alguna vez se sintió pequeño frente al brillo ajeno, había cambiado profundamente. Su corazón, antes inquieto por la comparación, ahora latía con serenidad y propósito. Con esfuerzo, dedicación y una fe inquebrantable en su propio ritmo, construyó un pequeño negocio que, con el tiempo, floreció. No era el más grande, ni el más lujoso, pero sí el más auténtico. Porque cada decisión, cada paso que dio, nació de su verdad interior. La gente de la aldea empezó a notar su transformación. Nilan ya no caminaba con los hombros caídos, sino con una quieta confianza que inspiraba a quienes lo rodeaban. Y pronto, se convirtió en un faro para muchos. A menudo, jóvenes de la aldea se acercaban a él con preguntas en los ojos y esperanza en el alma. Nilan, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo lograste todo esto? Él sonreía con calma, miraba al cielo y respondía con una frase que había aprendido tiempo atrás, pero que ahora brotaba desde su propia experiencia. Nunca te compares con los demás. Si un pez intenta volar, vivirá frustrado. Pero si aprende a nadar con todo su ser, puede llegar a gobernar el océano. Hizo una breve pausa, y luego añadió. Compararse es como querer que el sol y la luna brillen al mismo tiempo. Ambos tienen su momento,
y ambos iluminan el mundo, a su manera. Y mirando a cada uno con ternura, concluía. Enfócate en lo que te hace único. Honra tus dones. Solo así podrás caminar tu verdadero camino y escribir tu propia historia de éxito. Espero de corazón que esta bonita historia de Nilan haya tocado alguna fibra dentro de ti, que te recuerde que no necesitamos ser como nadie más, para brillar. Gracias por regalarme tu tiempo, por abrir tu mente y tu corazón a esta reflexión. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, y buena vida.